Damos gracias a Dios, hermanos, por ustedes que están aquí, por aquellos que están en casa, familiares que también tienen un espacio y se conectan para escuchar la palabra del Señor. A todos ustedes les decimos Dios les bendiga y ya estamos listos para escuchar la predicación en esta tarde aquí en la Iglesia Bautista Jesús es el Camino. Antes cantamos un coro que se titula Noble Sostén. Noble Sostén es el coro que vamos a cantar. Los que tienen aquí su binario busquen el 274 y después de cantar este coro precioso, los niños van a estar saliendo a su clase. Hermanos, cantemos el coro Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz. Poder, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar. Poder, dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me de tu gran poder, mi espíritu renueva, con la idea nueva, debe ser y sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar. Poder, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar. Poder, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Desmayar podré si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Los niños, por favor, pueden pasar y vamos a estar atentos a la palabra de Dios en esta tarde. Le damos gracias a Dios. Hay muchas razones, muchos motivos por los cuales darle gracias. Y en esta tarde quiero darle gracias a Dios porque estaba ahí en la casa y sonó el teléfono, pues
pueden ser varias personas, ¿verdad? Pero no me lo esperaba. Era mi hermana Elizabeth, ¿verdad? Betty me estaba llamando. Fueron muy poquitas palabras, pero ya la escuché y sé que Dios está haciendo la obra en su cuerpo, ¿verdad? Así es, hermanos, gracias a Dios. Ahí muy despacito, ¿verdad? Pero va avanzando su salud, su mejoría, ¿verdad? Dijo algunas palabras y ya no pudo más. Me dijo, te voy a pasar a su hijo, a Eliud, ¿verdad? Mi sobrino, ¿verdad? Y ya seguí platicando con él y pues ahorita ellos tienen un problemita de que la persona que estaba acompañando a mi hermana, cuidándola, pues se ocupa, también tiene que ir al médico a hacer vueltas y pues necesita alguien, Betty, que esté ahí con ella, ¿verdad? Todo el día, ¿verdad? Y ya mero dejaba al hermano Manolo solo, ¿verdad? Pero se va a esperar un poquito y ya después a lo mejor nos pueden ayudar, ¿verdad? Más adelante. Así es, y probablemente, ¿verdad? Abraham, mi hijo, su esposa, ¿verdad? Vayan a viajar para estar unos días por allá. Bueno, nada más su esposa, ¿verdad? Abraham se tiene que regresar porque está trabajando y pues pedimos sus oraciones para que Dios los lleve con bien, ¿verdad? Y puedan Claudia estar allá con mi hermana y pueda ayudarle, ¿verdad? Ahorita que lo necesita. Así que le doy gracias a Dios, hermanos, por ¿verdad? Esa manifestación de su poder para con mi hermana, ¿verdad? De veras, pues es algo increíble lo que Dios está haciendo con ella, ¿verdad? Pues pensamos, de veras, humanamente a veces dice uno, creo que el Señor ya quiere que esté con ella, pero bueno, creo que Dios todavía la quiere dejar un tiempo y con un propósito, ¿verdad? Cuando Dios, ¿verdad? Hace las cosas, hermanos, todo es con un propósito. Así es, ¿verdad? Bien, vamos en esta noche, hermanos, a iniciar una serie de estudios, miércoles alternados, pero un miércoles sí, un miércoles no, ¿verdad? Sobre unos estudios sobre la familia. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la familia. Vamos a hablar de los miembros de la familia, el papá, la mamá, los hijos y la responsabilidad que cada uno debe de tener, ¿verdad? Así es. Hermanos, vamos a hablar de una familia sana. Una familia sana. ¿Por qué digo una familia sana, hermanos? Porque ahorita las familias, muchas familias, están enfermas. Muchas familias no están funcionando como Dios quiere. Espiritualmente, el apóstol Pablo hablaba a los corintios y decía que algunos están enfermos, otros están debilitados y otros duermen. Cuando Pablo habla de que duermen, recuerden que es la muerte, o sea que algunos ya murieron. Nada más que los creyentes, a los creyentes se les dice que duermen, que duermen. Los incrédulos están muertos, separados, pero los creyentes duermen. Y un día el Señor nos va a despertar. El Señor los va a despertar, ¿verdad? Recuerden las palabras del apóstol Pablo que dice: el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, así como le dijo a Lázaro. ¿Recuerdan aquella vez que resucitó a Lázaro? El Señor con voz fuerte le dijo: sal fuera, sal fuera. Y Lázaro salió batallando porque estaba su cuerpo enredado por los lienzos con que los judíos acostumbran sepultar a los que mueren. Bien, hermanos, un día el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, va a decirle a todos los que están durmiendo: levántense, levántense, ¿verdad? Así como en la mañana cuando estamos dormidos y ya es hora
de levantarnos. Está tan rica la cama que no queremos levantarnos. Y verdad nos dicen, ya levántate, ya es hora. Bueno, el Señor un día nos va a levantar. Bien, hermanos, pero los corintios, algunos estaban enfermos, otros estaban débiles y otros dormían, estaban durmiendo, estaban en la tumba. Bien, hermanos, ¿cómo está nuestra familia hoy en día? ¿Tenemos una familia saludable o la familia está enferma? Este mundo en el que vivimos está enfermo. Vemos en todos los aspectos que hay problemas en el mundo. A veces que decimos, en el medio ambiente, hace unos días se reunieron los líderes del mundo para hablar sobre los problemas del medio ambiente, de que, verdad, cada vez hay problemas en el mundo sobre el clima, los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Estaban hablando de esa contaminación que hay en todo, verdad, en el aire, en el agua, en todas partes, y esa contaminación enferma. Y así que podríamos decir que ecológicamente este mundo está enfermo. Económicamente hay muchos problemas. Sí, la economía también está mal, está enferma. Socialmente, cada cosa que escuchamos en las noticias, hermanos, niños maltratados, mujeres violentadas y la gente, hermanos, destruyéndose unos a otros. Esta sociedad, este mundo en el que vivimos está enfermo. Y quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros como una familia espiritual estamos viviendo conforme a este mundo también nos está enfermando a nosotros. Este mundo también nos enferma, ¿sí? En una ocasión el Señor Jesucristo vio a un paralítico, a un hombre que no podía caminar. Un hombre que tenía la superstición, ¿verdad? De que este hombre creía que cuando se movía el agua en ese estanque era porque un ángel descendía y movía el agua, y el primero que se zambullera, que se metiera al agua, quedaba sano. Pero como él era paralítico, pues se imaginan cuando había muchos más, así que de repente oían que el agua se movía, ¡ay, el ángel ya vino! Pero él estaba paralítico. ¿Cuándo iba a llegar él a meterse primero al estanque? Nunca. Tenía 30 y tantos, casi 40 años de estar paralítico. Ahí, en su lecho, estaba este hombre. Y llegó el Señor Jesucristo y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Se dice que esta pregunta como que sale sobrando, ¿no? A un enfermo le preguntan ustedes que si quiere sanar. Pero no, el Señor le dice que sí, de veras quiere sanar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no quería sanar. A lo mejor este hombre ya había perdido la esperanza de sanar. A lo mejor él pensó, pues mejor me quedo así. A lo mejor ya se había acostumbrado a no trabajar, a no hacer ningún esfuerzo para conseguir el pan de cada día, el sustento para, ¿verdad?, hacer alguna cosa productiva. A lo mejor él nada más estaba dependiendo de lo que le den, de la compasión, de las limosnas de la gente. A lo mejor ya estaba acostumbrado a no hacer nada. Así que si le dicen, ¿quieres sanar para que te pongas a trabajar? A lo mejor dice que no. Por eso el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Bueno, hermanos, si nosotros somos una familia que está enferma y el Señor nos pregunta, ¿quieres que tu familia sane? ¿Quieres sanar? A lo mejor le vamos a decir, Señor, ya me acostumbré así estamos muy bien. Y hay algunas familias cristianas que están enfermas y no quieren sanar. Y no quieren sanar. Bien, hermanos, Dios quiere una familia sana. Sí, Dios quiere una familia sana. Y en esta ocasión vamos a hablar una parte, cómo es una familia sana, ¿verdad? Y vamos a comenzar corporalmente. Ustedes saben, tenemos acá arriba la cabeza. Vamos a comenzar por la cabeza del hogar.
Algunas de estas cosas, hermanos, ya las conocen, ya las saben, quizás en alguna ocasión nos han escuchado decirlas, pero es bueno recordarlas. Es bueno volver a tenerlas presentes, porque de repente se nos pueden empezar a olvidar. El apóstol Pedro decía, yo no me cansaré de repetirles las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. Así que, hermanos, vamos a recordar algunas de estas cosas. Bien, preguntémonos, ¿cuántas cabezas tiene su cuerpo, hermanos? Parece que le echo un vistazo a todos y nada más una. Así es, ¿verdad? Creo que algo anormal sería que un cuerpo tuviera 2 cabezas, ¿verdad? 2 cabezas. Sí, creo que el cuerpo nada más debe tener una cabeza. En una ocasión estaba una familia en la casa, ahí reunida en la sala, ¿verdad? A veces se ponen todos ahí reunidos en la sala, el papá, la mamá, los muchachos, los hijos, y una persona andaba levantando una encuesta y toca la puerta y sale la hija y le dice, sí, dígame, estamos levantando una encuesta, le dicen, ¿verdad? Queremos saber quién es la autoridad en esta casa. Y la muchacha de la puerta le grita a la mamá, ¡mamá, te hablan! ¿Por qué llamó a la mamá? ¿Quién es la que mandaba en casa? La mamá. Así es, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad en el hogar, hermanos? ¿Quién es la cabeza? ¿Sí? La clave para tener una estructura familiar diseñada por Dios es lo que dice Efesios 5:21. Busquemos Efesios 5:21. Aquí está la clave, hermanos, de cómo tener una familia sana. Efesios 5:21. Dice así la Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hace un tiempo, ya tiene unos meses que hablamos acerca de este tema, de lo que significa someternos, ¿verdad? Ahorita no vamos a repasarlo porque ya nos iríamos, se nos haría más tarde. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, en una familia cristiana, una familia sana, no se trata de quién manda. No se trata de que se haga lo que alguien dice, lo que a alguien le gusta, sino se trata de hacer lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta. Sí, que se haga la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes las primeras palabras del Padre Nuestro? Que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra. Sí, en la tierra como en el cielo, mejor dicho. Que tu voluntad se haga en la tierra así como se hace en el cielo. En el cielo, hermanos, se hace la voluntad de Dios. Sí, todos en el cielo hacen la voluntad de Dios. No hay nadie en el cielo que haga lo contrario. Todos alaban a Dios, todos agradan a Dios, todos hacen lo que a Dios le gusta en el cielo. Que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Aquí en la tierra es donde no se hace la voluntad de Dios. Aquí es donde hacemos cada quien nuestra voluntad. Porque todos nosotros nos descarriamos. Cada quien se fue por su camino. Cada quien hizo lo que quiso, hermanos. Sí. Así que, hermanos, un cuerpo normal solo tiene una cabeza, ¿verdad? Ahora, ser esa cabeza en el hogar es de gran responsabilidad. A veces queremos privilegios, pero no queremos responsabilidades.
Hemos dicho que los varones somos muy dados a reclamar nuestros derechos. Es que yo tengo derecho a que se me respete, a que se me obedezca, a que... Y empezamos a reclamar todos nuestros derechos. Pero, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Verdad, hermanos? Quizás en el trabajo de algunos de ustedes trabajan en diferentes lugares, en diferentes áreas. A veces llega una persona y pregunta, ¿quién es el responsable aquí? ¿Qué significa esa pregunta de cuando alguien pregunta, ¿quién es el responsable en este lugar, en esta área, en este departamento? Pues el responsable es la persona que debe responder, la que debe rendir cuentas, ¿sí? Ese es el responsable. ¿Saben, hermanos? Esto fue lo que pasó en el principio. En el Edén, Dios dejó a una pareja y puso a Adán como responsable. Tú, Adán, eres el responsable aquí. Tú vas a responder por todo lo que pase aquí. Así que hagan las cosas bien, porque si algo pasa, a ti te voy a pedir cuentas, a ti voy a llamar a cuentas, dijo Dios. Y ustedes saben, la mujer pecó, fue engañada, fue seducida por el diablo. Adán no fue seducido, Adán no fue engañado, fue la mujer. Esto lo dice Pablo también allá en Timoteo, ¿verdad? Adán no fue engañado, hermanos, fue la mujer. La serpiente engañó a Eva. Sí, Adán no. Adán lo hizo con todo conocimiento. Él ya sabía que Dios le había dicho, ¿verdad? De todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia y del bien y del mal, no comeréis, porque el día que del comieres ciertamente morirás. El hombre lo sabía y con conocimiento él pecó. Él pecó. Bien. Dice la Biblia que Adán y Eva oyeron la voz de Dios en el huerto, la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Y Adán, ¿dónde estás?, dijo Dios. ¿Dónde estás? Y este es el título del mensaje. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Hermanos, en algunas ocasiones esa es nuestra actitud como responsables de nuestro hogar. Hay veces que así actuamos como Adán. Dios no llamó a Eva, Dios no le dijo, Eva, tú empezaste el problema aquí en el Edén. Todo este problema comenzó contigo, Eva. Tú eres la culpable. No, hermanos, sí tenía culpa, pero Dios no llamó a Eva. Dios llamó a Adán, porque Adán era el responsable. Dios había puesto al hombre como cabeza ahí en este hogar. Él era el líder. Él era el responsable. Y Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó contigo? ¿Quién te dijo que? Señor, es que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí empiezan los problemas de no reconocer nuestra responsabilidad, nuestra culpa, y empezamos a echarle la culpa a los demás. Así que a veces cuando algo sale mal en casa, ¿quién tiene la culpa, hermanos? O decimos los demás. Es que Señor, si tú me hubieras dado otra mujer. ¿Verdad que así queremos pensar? Es que Señor, si tú... Y queremos decir otras cosas. No, hermanos. ¿Verdad? Vemos nosotros que a veces actuamos como Adán. Tuve miedo y me escondí. Cuando hay un problema en la casa, ¿quién da la cara? ¿Quién lo enfrenta? ¿Quién? ¿El hombre? ¿La cabeza? ¿La autoridad? ¿El responsable?
¿Quién? Hay veces que nos escondemos. Nos escondemos y aventamos a la mujer por delante. A ver, sal tú. Ahí están hablando. Sal. ¿Quién sale? ¿Quién es el que acude? ¿Quién es el que responde? ¿Verdad? ¿Cómo se le llama a una persona que no cumple con su responsabilidad? Irresponsable. Irresponsable. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de ser responsables. En todos lados, en todas partes. En nuestro trabajo debemos ser responsables, cumplir con lo que se espera de nosotros. Se nos ha asignado una responsabilidad, una función, se nos ha asignado algo que tenemos que cumplir. Vamos a hacerlo de la mejor manera, de la mejor. El creyente debe ser el más responsable en su trabajo, en su trato con sus semejantes, que no le tengan que reprochar, que no se ande escondiendo cuando lo llaman a cuentas o cuando le andan cobrando. Se dice que la persona responsable es capaz, que cumple con lo que se espera de él. Un varón, hermano varón, ¿es usted capaz con el cargo que tiene de esposo, de padre, o siente que no puede con el cargo? En algunas empresas, en algunas compañías, a la persona que no puede cumplir con su responsabilidad, se le pide que renuncie. ¿No es cierto? ¿Sí? No, le dicen, ¿qué pasó con esto? No pude, no se sacó el trabajo, no se pudo avanzar, no. ¿Sabes qué? Renuncia. ¿Qué pasa con ese cargo que tenemos en la familia, hermanos? Como jefe, como líder, como cabeza, como responsable del hogar. ¿Somos capaces? ¿Somos capaces, hermanos? ¿Verdad? Le encargaríamos a una persona que no sabe de albañilería, que no sabe de construcción, le encargaríamos que nos hiciera la casa, que nos construyera la casa. Le encargaríamos eso a alguien que, ¿verdad? Imagínense que el hermano Antonio apenas está empezando a aprender de mecánica y él dice, echando a perder se aprende, ¿verdad? Y echando malas y que no sé qué, y le sobran muchas tuercas y piezas cuando hace alguna reparación. ¿Le encargaríamos que arreglara nuestro auto? No, porque no es capaz, porque no es responsable. La persona responsable es capaz, hermanos. Así, hay muchos jóvenes que sin ser capaces se echan una gran responsabilidad en el matrimonio, se casan y no saben esa gran responsabilidad que es ser padre, ser esposo, ser jefe, ser líder de su hogar, ser la cabeza, sin estar preparado. Y hay veces que esos hogares, hermanos, al rato están agrietados y a punto de derrumbarse. ¿Por qué? Porque no están preparados para tomar y asumir esa responsabilidad. Dios ha hecho responsable al hombre de su hogar. ¿Sí? Mis hermanos, hermanas, cuando dice Dios que Él es la cabeza, que Él es la autoridad, que Él es el responsable, que Él es el líder, no está diciendo que el hombre es el más importante, que es más valioso, que Él es mejor. No. Es la función que Dios le ha dado. Es su responsabilidad ante Dios. Claro, para cumplir con esa función, con esa responsabilidad, Dios no ha dejado solo al hombre, le ha dado una ayuda idónea. Una ayuda idónea para cumplir con esa gran responsabilidad. Esa ayuda idónea es la esposa. De verdad, quizás alguien diga, hermano, más que ayuda es un estorbo. No es tu ayuda idónea, dice la Biblia, y cuando la mujer entiende esto, que es su función, ayudar a su esposo a cumplir con esa responsabilidad que Dios le ha dado. Sí, a cumplir con esa responsabilidad. Hermanos, el varón, el hombre, ¿verdad?
asumiendo la responsabilidad del liderazgo como cabeza, debe guiar, dirigir, estar al frente de su familia. Dios le dio a Moisés estas palabras, no las vamos a leer, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto también, ahí en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, donde Dios le dice al hombre, tú vas a guiar tu casa. Estas cosas que yo te enseño hoy, dice Dios por medio de Moisés, estas cosas que yo te estoy diciendo, primeramente guárdalas en tu corazón, ponlas en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Y ya que estén contigo, entonces se las vas a enseñar a tus hijos. Se las vas a decir, se las vas a repetir en la mañana cuando se levanten, al mediodía, cuando anden en el camino, donde quiera que vayan. Repite estas enseñanzas. Y también antes de dormirte, repítelas para que se guíen por estas enseñanzas. Esto es lo que Dios le pide al varón, hermanos, ser el líder de su hogar, enseñando, guiando a su familia. El domingo el hermano Manolo nos estaba enseñando al grupo de varones también algo de esto, citando los requisitos de los obispos, ahí en el capítulo 3 de 1 Timoteo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y empiezan una serie. Hermanos, quiero decirles, nosotros como padres, como varones, como esposos, somos líderes y pastores de una pequeña iglesia que es nuestra familia. Es nuestra familia. Y saben que entre estos requisitos que menciona Pablo a Timoteo, le dice que debe gobernar bien su casa. Debe gobernar bien su casa, porque el que no sabe gobernar su casa. Así que, hermanos, ¿verdad? El hombre es líder y pastor de su pequeña iglesia. Debe gobernar su casa. Para ser guiado por Dios, hermanos, nosotros que somos la cabeza en el hogar, debemos tener también una cabeza nosotros. Vean cuál es nuestra cabeza, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Versículos 1 al 3. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo, ¿quién es nuestra cabeza, hermanos? Cristo, exactamente. Por eso les digo, así como la familia tiene la cabeza que es el papá, el esposo, nosotros también tenemos una cabeza, y esa es Cristo. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios la cabeza de Cristo. Así que, hermanos, cuando actuamos de esa manera, estamos actuando como Dios quiere, ¿verdad? Como Dios quiere. Veamos ahí en Efesios capítulo 5, hermanos, cómo es Cristo, ¿verdad?, la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29. Efesios 5, 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sí, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con su iglesia? La sustenta y la cuida.
Más arriba en el 25, ¿qué hace Cristo con su iglesia? La ama. La ama. Tanto amó Cristo a su iglesia que se entregó por ella. ¿Hasta dónde estuvo Cristo a sufrir por su iglesia? Hasta morir por ella. Dar su vida por su iglesia. Y Pablo dice, así como Cristo amó a la iglesia, así deben amar los maridos a sus mujeres. Así, dispuestos a dar la vida por su iglesia, por su esposa. Pero hay veces que ante cosas tan pequeñas no estamos dispuestos a sacrificarnos. Hay veces que cuando de repente nos inspiramos, ¿verdad? Y decimos, por ti voy a hacer esto, por ti voy a hacer lo otro, como aquel enamorado, ¿se acuerdan de aquel enamorado que le decía, escribía la carta de amor a su novia, ¿verdad? Y por ti, si fuera posible cruzar el océano, lo haría, y por ti, aunque estemos a 40 grados, yo iré a verte a tu casa, y empezaba después, y al final de la carta, pero si el domingo no llueve, iré a verte. Así nos pasa a nosotros también. Sí, hay veces que decimos, sí, así como Cristo, yo voy a dar la vida por mi esposa. Bueno, dice la esposa, ¿podrías darme una hora para platicar? ¿Podrías llevarme o podrías traerme, o podrías hacerme esto? Decía una hermana, aquí está, la voy a decir, ¿verdad? Le dice a su esposo Pablo, le dice, oye, ¿podrías pintarme la lavandería, verdad? Ya lo hizo, ¿verdad? Bueno, después de 3 años. Ok, bien, no se crean, me gusta bromear. Hermanos, hay veces que así nos pasa, ¿verdad? Sí. Cristo, hermanos, enseñó el liderazgo del servicio, ¿verdad? El liderazgo del servicio. Hasta dónde estuvo dispuesto a servir a sus discípulos, a su iglesia, hasta lavarle los pies, ¿verdad? Se humilló de una manera tan grande. Así el esposo debe ser el servidor de los demás. ¿Por qué hay hermanas que asumen el liderazgo en su hogar? ¿Por qué hay hermanas que son las líderes en el hogar? ¿Y por qué el esposo a veces asume una actitud pasiva, dependiente? ¿A qué se debe? Bueno, es que muchas veces, ¿verdad?, fueron criados en el hogar de esa manera. Casi por lo regular, un hombre que es muy pasivo tuvo una mamá autoritaria. Sí, a veces voluntaria o involuntariamente algunas hermanas toman este papel en el hogar de ser las líderes. Cuando leía esto pensaba yo en la mamá de Timoteo, por ejemplo. No se habla del papá de Timoteo, se habla de su madre Eunice y de su abuela Loida. A lo mejor involuntariamente ellas tuvieron que asumir este liderazgo, pero Dios nos pide a los varones que seamos los líderes, que asumamos esa responsabilidad, hermanos. Sí, recuerdan ¿verdad?, la mamá que le decía a su hijo, hijo, no quiero que te vayas a casar con una mandona. ¿Y saben con quién se casó? Con una mandona, porque la mamá era una mandona. Así es. Hermanas, pídenle ayuda a Dios para que ustedes y su familia reconozcan a su esposo y padre como el líder. Si no, la historia se seguirá repitiendo en los hogares. Así es. Aprendamos, hermanos, hermanas. Ahora me salí un poquito para hablar de ustedes. Aprendan, hermanas, a cómo dar consejos al esposo. Aquila y Priscila nos dan un consejo. Vean Hechos 18. Hechos 18, versículo 24. Dice la Biblia:
Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Sí, Apolos tenía mucho entusiasmo, mucho ánimo, era un varón elocuente, pero no estaba correcto, no estaba bien en sus enseñanzas. Aquila y Priscila no le dijeron ahí en la sinagoga delante de todo el mundo: oye, Apolos, estás equivocado. ¿Dice así la Biblia? No. ¿Qué dice? Le tomaron aparte. Le tomaron aparte. Le expusieron en privado. Mis hermanas, hablen en privado con sus esposos, denle sugerencias, consejos, opiniones, amplíenle el panorama, permítanle en público tomar decisiones. Saben, hay esposos que en público le piden permiso a su esposa, ¿verdad? El domingo el hermano Manolo ahí en el grupo de varones, si vieran cómo se desahogan los varones cuando están solitos sin las hermanas, ¿verdad? Bueno, el hermano Manolo dijo: hermanos, vamos a levantar una cooperacha, ¿verdad?, para nuestras hermanas. Y algunos hermanos pensaron: ¿podríamos pedirle permiso a nuestra esposa con cuánto podemos cooperar? Hay veces que el esposo, ¿verdad?, cuando no se siente con autoridad para tomar una decisión en público, tengo que preguntarle a mi esposa, podríamos decir, tengo que pedirle permiso. ¿Sí? Y cuidado, hermanos, si se llegan a equivocar. Cuidado, hermanos, si toman decisiones y se equivocan. No se van a acabar a su esposa. Te lo dije, va a decirle la esposa, te lo dije, si me hubieras hecho caso. A veces mi esposa me dice: pero es que eres terco. Eso te pasa por terco. Y si nos llegamos a equivocar, nuestra esposa se va a encargar de que no se nos olvide aquello. En la mañana nos lo van a decir, a mediodía nos lo van a decir, en la tarde al acostarnos, y en algunas ocasiones hasta en la noche nos van a despertar. ¿Y te acuerdas lo que hiciste? El hermano Manolo conoció al hermano Andrés Acosta y a su esposa Rita, ya hermanos grandes. El hermano, cuando vivía aquí, tenía más de 90 años, la hermana más de 80. Y a veces cuando platicábamos con ellos, ¿verdad?, se acordaba la hermana de que el hermano Andrés en un tiempo no era creyente. Dice: era un hombre borracho. A veces teníamos que en la noche o en la mañana andarlo buscando a ver dónde se había quedado tirado. Y llegábamos y sin nada en las bolsas, en los bolsillos. Y nosotros esperándolo para comprar el mandado, la comida. Y empezaba la hermana a acordarse cuando el hermano Andrés no era creyente, que era un borracho y que a veces le agarraba cosas de la casa para empeñarlas o venderlas y seguir tomando. Y el hermano Andrés, cuando la hermana empezaba a recordar, nada más movía la cabeza: ay, Rita, ¿para qué te acuerdas? Así que, hermanas, no le digan muchas veces al hermano que se equivocó. Con una vez es suficiente. ¿Sí, hermanas?
Híjole, no quiero. Como una vez tenemos, hermanas, no necesitamos a cada rato que nos recuerden. Ya nos dimos cuenta que nos equivocamos. Sí, que la regamos, ¿verdad? Sí. Hermanos, para ser el líder sabio, responsable que Dios quiere, necesitamos seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Aquí tenemos todo lo que Dios, ¿verdad? Todo lo que necesitamos, Dios nos los ha enseñado. Un consejo para las hermanas: no cuestionar, no ofender, no humillar en público a su esposo. No hacerlo delante de la gente o delante de los hijos. No. Así como lo hicieron Aquila y Priscila. Aparte, en privado. Yo le digo a Marta, no me regañes delante de Adrián. Mejor acá aparte a solas. ¿Verdad? He escuchado muchos testimonios de hijos que se desaniman del camino del Señor, porque a veces el esposo, el papá y la mamá están discutiendo y peleando delante de ellos, hablando de la iglesia, hablando de cosas que no edifican, que no aprovechan, que desaniman. No exasperéis, dice el apóstol Pablo a los hijos, ¿verdad? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Dice ahí donde leímos en Efesios, el Señor ama a su iglesia, la cuida y la sustenta. Y esa es nuestra responsabilidad, amar a nuestra familia, a nuestra esposa, cuidar, ¿verdad? Dice Adrián, oye, casi no veo que tú abraces a mi mamá o le des un beso. Y le digo, es que estamos en la pandemia y nos dicen que hay que guardar la distancia, ¿verdad? Hay veces que nos tomamos de la mano. Sí, dice Marta, ayúdame porque se me hace que me caigo. Hermanos, ¿verdad? Cuidemos. Tengo más cosas aquí, ¿verdad? Hay necesidades físicas. Pablo dice, allí busquemos este versículo, hermanos, en 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor cuida, sustenta su iglesia. El esposo, el padre, debe sustentar a su familia. Hay ocasiones, hermanos, en que alguien fuera de la familia, de la casa, nos pide un favor, nos pide algo, no le pensamos. Yo les he platicado que mi hijo Abraham en una ocasión me pidió algo, ya no recuerdo qué, y creo era llevarlo, ya después de andar todo el día en la calle, cansado, llegué a la casa y me pidió un favor, oye, llévame o algo. Ay, le dije, no, estoy cansado, no puedo, después. Y me dijo, pero si te lo hubiera pedido el hermano fulano, la hermana fulana, te aseguro que le hubiera dicho que sí. Pero a mí me dices que no. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mis hermanos, sí, vamos a procurar la familia, la casa. Hay veces que sí, hasta económicamente de repente, ay, ¿verdad? Nada más me queda para el diezmo, pero faltan estas cosas en la casa. A mí me ha pasado, hermanos, se los comparto. Sí, he usado el diezmo para alguna necesidad de la casa.
pero no piensen que me olvido de darlo. No, ahí lo apunto, pendiente de entregar el diezmo. Y en la primera oportunidad que haya, aquí está. Allí en el libro de Levítico dice, sí, tú puedes usar el diezmo, lo puedes tomar prestado, pero cuando lo regreses, añádale un poquito más. Sí, claro, hay veces que, ¿verdad?, andamos apurados y podemos usar el diezmo, pero después se lo podemos, porque el diezmo no es de nosotros, es de Dios. Es de Dios, así que le estoy dando a Dios lo que es de Él, no es mío, es de Él. La familia tiene necesidades emocionales que podemos satisfacer, decía el escritor de los 5 lenguajes del amor, ¿verdad? Esas necesidades emocionales, buscar el bien del otro en tiempo de calidad. Tiempo de calidad. ¿Se acuerdan de cuando estuvimos hablando de la pandemia? De la esposa que se quejaba, ay, este hombre casi nunca está conmigo, y siempre estoy sola, y él anda acá y allá atareado, y esto y lo otro, ocupado, y le decía al Señor, Señor, permite que mi marido, el esposo, esté más tiempo conmigo. Y vino la pandemia y el Señor le contestó, y ahora su marido estaba 24 horas, los 7 días a la semana. Tengan cuidado con lo que pidan, porque Dios contesta. Ahora ya no quiere que esté. Bien, palabras de afirmación, regalos, actos de servicio, toque físico, etc. Tenemos necesidades espirituales y el esposo, el padre, debe ser el líder. Mi hermano varón, ¿en tu casa ven que eres el líder en la lectura de la Biblia, de la oración, de la asistencia de los cultos, en la mayordomía? ¿Te ven que eres el líder? Cristo se siente responsable de las necesidades de su iglesia. La ama, la cuida y la sustenta. Y es lo que nosotros como esposos debemos de hacer, hermanos, ¿verdad? ¿Cumplimos con nuestra responsabilidad? ¿O tuve miedo y me escondí? Tuve miedo y me escondí. Hay veces que así rehusamos nuestra responsabilidad. Tuve miedo y me escondí. Me gustan las palabras del Salmo 128 y con esto terminamos. Salmo 128, 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos. Significa eso cuando coseches lo que siembres. Eso significa comer el trabajo de las manos. Cosechar lo que sembramos. ¿Qué hemos sembrado, hermanos? ¿Qué hemos sembrado? ¿Qué estamos sembrando en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando? Qué bonito es cuando el hijo dice que su padre es el hombre más consagrado y fiel que conoce. Dios les bendiga. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar un coro y después vamos a pedirle a Dulce que nos desconecte de las redes sociales, nomás para dar un breve anuncio. Cantamos, hermanos, el coro 362 y agradecemos a todos ustedes que hayan estado al pendiente de esta predicación, que fue de mucha ayuda. Vamos a cantar este coro y después concluimos la transmisión. ¿Quién nos separará, hermanos? Esto viene en la carta del apóstol Pablo a Romanos. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Dice la Biblia que nada.
¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar de ti, Señor. Ni la muerte,